Seguim la nit, passa més ràpid que un casament, això, i a vegades m'agradaria parar-ho per congelar aquest moment, però hem de seguir. Seguim el següent premiat, una altra història que ens agradaria compartir amb vosaltres, i per això, com seguim sempre és la mateixa dinàmica, un membre del jurat presenta el guanyador i el guanyador puja amb les fotos i li deixem l'stage pel guanyador per organitzar perquè ens inspiri. Per tant, ara demanem a la mare, que també va ser guanyadora d'aquest premi. Una cosa bonica que té el premi és que de quan captem algun guanyador com el doctor Tabernero, que també va ser guanyador del premi, doncs els convidem i la mare va ser un cas, va guanyar el premi fa uns anys i es va quedar amb nosaltres, així que mare, el stage és teu. Gràcies. Muchas gracias, Sergi. Es un placer, es un honor presentar a la siguiente ganadora de este premio Trifermet, la doctora Núria Olivé. Núria es una científica pionera, visionaria, en un campo de tantísima relevancia actualmente como es el campo de la inteligencia artificial, sobre todo en el ámbito de la medicina y de la investigación en biomedicina. Núria es experta en inteligencia artificial, en la ciencia de los datos. Su trabajo absolutamente innovador en el modelado computacional del comportamiento humano mediante inteligencia artificial, la interacción persona-máquina, algo también muy relevante en prostética, por ejemplo, y en otros ámbitos de la medicina. La informática móvil, el análisis de Big Data, que también en este momento estamos utilizando todos los científicos que hacemos biomedicina. Todo eso le ha ganado reconocimiento internacional. Pero a mí me parece que todavía es más importante su preocupación porque la inteligencia artificial y la ciencia de datos se use para el bien social. Y esa es su mayor misión. Yo conocí a Núria porque las dos vivíamos en Sant Cugat, las dos teníamos niños pequeños, las dos éramos científicas y además coincidíamos en eventos de estos para dar visibilidad a las mujeres científicas. Y Núria siempre ha seguido en esa trayectoria, igual que también Elena, con esa preocupación, porque realmente las mujeres tengan su sitio. Y ella es un referente, es inspiradora para esas jóvenes que no se atreven, quizá, aunque quisieran, no se atreven a seguir una carrera en tecnología. Y como no queda otra forma de hacerlo, voy a centrarme un poco en su currículum, pero antes dejadme decir que si hay alguien inspirador, potente, entusiasta, esa es Núria. Y Núria realmente, y la vais a ver cuando suba al escenario, a mí me recuerda mucho pues eso, a las mujeres científicas que mueven el mundo, ¿no? Que realmente lo cambian. Núria es directora científica y fundadora de uno de los nodos de la Red Europea de Excelencia Científica en Inteligencia Artificial y nos va a hablar un poco de esa fundación ELIS Alicante. Allí lidera un equipo de investigación de primer nivel en investigación en inteligencia artificial y también en Big Data para el bien social. Y quiero volver a recargar, porque eso me parece importantísimo. Hay muchos investigadores que investigan en inteligencia artificial, pero pocos se preocupan de ese bien social, de evitar que la inteligencia artificial nos traslade sus sesgos, que eso es una de las preocupaciones más importantes que tenemos, sobre todo en el campo de la ética y de la bioética. Ella, como decía, ha ganado reconocimiento mundial por su trabajo. En el ámbito de la salud fue comisionada para la presidencia de la Generalitat de Valencia en la aplicación de inteligencia artificial y ciencia de datos en la lucha contra el COVID-19 y espero que también nos cuente algo de eso. Pero además ha ganado mucho reconocimiento porque su trabajo realmente ha modelado la investigación en inteligencia artificial. Ella ha sido reconocida y es la primera española reconocida y la única como científica distinguida y miembro de la Association for Computer Machinery. Ha recibido la membresía también del Institute of Electrical and Electronic Engineers
que es la asociación internacional más importante dedicada al avance de la tecnología en beneficio de la humanidad, y la Asociación Europea de Inteligencia Artificial. Es además académica electa de la Real Academia de Ingeniería de España, miembro de la CIH Academy, que escoge a los investigadores que han hecho las contribuciones más significativas en el ámbito de la interacción hombre-máquina. Además, es miembro de la Academia Europaea y miembro correspondiente de la Academia de Ingeniería de México, y es la investigadora mujer informática española con mayor impacto científico en los últimos años. Es inventora de más de 40 patentes, ha recibido numerosísimos premios que no me da tiempo a contaros, pero dejadme que simplemente mencione pues, el Premio Jóvenes Investigadores del MIT, el Premio Nacional de Informática, la Medalla Valenciana al Impacto Social y Empresarial, la Científica de Datos del Año en Europa, recibió el Premio Jaume I en Nuevas Tecnologías o el Premio Hipatia a la Excelencia Científica. Su trabajo no solamente ha avanzado la investigación, sino que ha contribuido a cambiar y a mejorar la vida de muchas personas y de toda la sociedad. Para mí y para el panel, su dedicación no solo al avance tecnológico, sino a su impacto social y a que podamos utilizarlo para el bien de todos, es lo que nos ha hecho escoger a Nuria como ganadora de este premio. Enhorabuena, Nuria, un fuerte aplauso. Moltes gràcies, Mara, per la descripció. Bona tarda a tots i totes i gràcies per la vostra assistència a aquesta cerimònia tan emotiva com entranyable. És un honor per a mi rebre aquest premi que accepto amb molta il·lusió, sorpresa i encara amb més humilitat. Gràcies a la Fundació Trifermet, al seu director, el doctor Trilla, Sergi, per l'organització d'aquests premis i d'aquest acte que agrupa persones i institucions que comparteixen un propòsit, que és millorar el món a través del seu treball. Gràcies també al panel per la seva decisió i enhorabona a tots els guanyadors i guanyadores, a la doctora Elena Carreras, a l'Organització Mundial de la Salut, a l'Associació de Pulseres Candela. Tots ells i elles són històries veritablement inspiradores. I la veritat és que m'ha sorprès molt quan he rebut la trucada per comunicar-me la notícia del premi. Uns premis que, com veiem, reconeixen a persones i organitzacions que realitzen contribucions significatives a l'atenció mèdica, impulsant la responsabilitat social i les pràctiques ètiques dins del sector. Com hem vist, no soc experta en el sector sanitari, sinó en intel·ligència artificial, però és veritat que he dedicat la meva vida professional a realitzar recerca en intel·ligència artificial pel bé social, com a motor per la prosperitat, objectiu compartit en la medicina, incloent el potencial que té la intel·ligència artificial per ajudar-nos a combatre pandèmies, a gestionar malalties cròniques, a tenir vides més saludables o a detectar de manera precoç malalties. A més, estem vivint una revolució en el sector sanitari pels avanços sense precedents de la intel·ligència artificial, que és la clau per a una medicina de precisió, una medicina personalitzada, preventiva i predictiva. Entenc que aquest premi és un reconeixement a una trajectòria científica i per això comparteixo el premi amb totes les persones i institucions que sempre m'han donat suport i han cregut en mi,
sense la presència dels quals en la meva vida, sense dubte, no estaria avui aquí, començant pels meus pares, amics, amigues, les meves mestres i professors, els meus col·laboradors, col·legues, caps i mentors, el meu marit, els meus fills i especialment amb tots els investigadors i investigadores passats i presents amb qui he col·laborat durant la meva carrera científica. Aquest premi és per a tots ells i elles, perquè sense la seva ajuda i sense la seva feina no hauria estat capaç d'aconseguir tot el que hem aconseguit junts. I a més, dedico aquest premi a totes les dones investigadores en tecnologia, dones que moltes vegades romanen invisibles a l'ombra malgrat el seu treball intens. I desitjo que aquest premi ajudi a fer-les, a fer-nos més visibles i rellevants. Y ahora cambio al castellano. Desde hace más de 25 años he trabajado en el modelado computacional del comportamiento humano utilizando técnicas de inteligencia artificial. He creado ropas, coches y móviles inteligentes a través de decenas de proyectos, muchos de los cuales han tenido no solamente impacto científico, sino también impacto social. He inventado sistemas para reconocer expresiones y emociones, para reconocer y predecir interacciones humanas, para predecir maniobras en coches inteligentes, para tener una conducción más segura, sistemas para detectar la apnea del sueño, para fomentar la correcta toma de medicaciones, para detectar y combatir el aburrimiento, los puntos calientes del crimen en las ciudades, modelar la expansión de la malaria o el coronavirus. Y además, al haber realizado parte de mi carrera científica en un contexto empresarial, he podido sentir en primera persona la felicidad profunda que te invade cuando consigues que algo que no era más que una idea, muchas veces alocada, se convierte en una realidad que puede ayudar a millones de personas. Durante mi carrera, siempre la inspiración y el motor de mi trabajo ha sido una pregunta con una clara aplicación social. En todos mis proyectos, la persona, bien a nivel individual o a nivel colectivo, ha sido y es el elemento central. Inteligencia artificial por y para la sociedad. Tecnología que nos entienda como paso previo para que pueda ayudarnos. Hoy en día vivimos en un mundo de datos, como ha comentado Mara. La disponibilidad de cantidades ingentes de datos, lo que llamamos Big Data, sobre nuestro comportamiento, en gran parte fruto de la adopción masiva de los dispositivos móviles. Desde hace ya más de 3 años hay más del doble de móviles en el mundo que de humanos, pero también la digitalización del mundo físico, impulsado por el desarrollo de muchísimos sensores y objetos conectados. Hay decenas de miles de millones de objetos conectados ahora mismo en el mundo. Y además la creación de contenido sintético ahora mismo con técnicas de inteligencia artificial están realmente transformando el mundo en que vivimos. Estas cantidades masivas de datos las podemos utilizar para entrenar algoritmos de inteligencia artificial que permiten a investigadores, a empresas, a gobiernos y a otros actores del sector público a abordar problemas complejos. Decisiones con impacto tanto individual como colectivo que antes eran tomadas por humanos, frecuentemente por expertos, cada vez más son tomadas hoy por sistemas de inteligencia artificial, incluyendo decisiones relativas a la contratación de personas, a las sentencias judiciales, a la concesión de créditos, de préstamos o a los tratamientos y diagnósticos médicos. Las decisiones algorítmicas basadas en datos tienen el potencial de mejorar nuestra toma de decisiones. De hecho, la historia nos demuestra constantemente, ¿no? Y nos ha demostrado que las decisiones humanas no son perfectas. Los humanos estamos sujetos a conflictos de interés, a la corrupción, a nuestros propios sesgos cognitivos, nos cansamos, tenemos hambre, tenemos sueño, tenemos amigos, tenemos enemigos, lo que ha resultado en procesos evidentemente injustos o ineficientes. Y el interés hacia el uso de algoritmos basándose en datos puede interpretarse como consecuencia de una demanda de una mayor objetividad en la toma de decisiones. Y realmente el potencial es inmenso. Y por eso, desde hace más de 15 años, una de las líneas de investigación que, de hecho, creé primero cuando era Telefónica Científica aquí en Barcelona, en Telefónica I+D, luego creé en Vodafone también a nivel mundial y a la que está dedicada la Fundación ELIS de Alicante, que ahora dirijo, es precisamente el área que llamamos inteligencia artificial y datos para el bien social.
El objetivo es investigar qué valor tiene la inteligencia artificial para ayudarnos a tomar mejores decisiones que impactan la vida de millones de personas en áreas alineadas con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, como pueden ser la salud pública, la inclusión financiera, la educación, la respuesta ante desastres naturales, las migraciones o el cambio climático. La inteligencia artificial alimentada con datos tiene mucho valor para el sector público, al menos por dos motivos. En primer lugar, porque nos permite diseñar políticas públicas que estén basadas en datos y en evidencias, en lugar de estar basadas en intuiciones, en información obsoleta o en intereses políticos. Y en segundo lugar, nos permite evaluar cuantitativamente el impacto de esas políticas públicas para identificar sus fortalezas y también sus debilidades. Sin embargo, a pesar de este potencial, el uso sistemático de los datos para apoyar la toma de decisiones de políticas públicas es poco común en la mayoría del mundo. Y por eso nuestro trabajo, el trabajo que hicimos durante la pandemia de coronavirus, puede considerarse una experiencia pionera que quería compartir con todos vosotros. En marzo del 2020, como seguramente recordaréis, tanto la Organización Mundial de la Salud como en nuestro caso el presidente Pedro Sánchez declararon un estado de alarma ante la inminente pandemia de coronavirus. Y en ese momento tuve el temor de que, a pesar de que existían más de 2 décadas de trabajo en cómo aprovechar los datos y algoritmos de inteligencia artificial para modelar mejor la propagación de las pandemias, tuve la sensación de que quizás no íbamos a poder aprovechar todos esos avances y quizás las decisiones que íbamos a tomar pues iban a ser tomadas utilizando parámetros similares a cuando se produjo la gran gripe de 1918. Y sentí la responsabilidad, como investigadora que había trabajado en este campo, de intentar hacer algo. Entonces, contacté, tanto a nivel Gobierno central como con Presidencia de la Generalitat Valenciana, con una idea quizás un tanto alocada, que era el crear un grupo de expertos y expertas que pudiésemos trabajar muy cercanamente con los tomadores de decisiones para ayudarles a que sus decisiones realmente estuviesen basadas en la evidencia científica y en los datos. Y quizás, para mi sorpresa, mi propuesta fue muy bien recibida por parte de Presidencia de la Generalitat Valenciana y muy rápidamente, en cuestión de días, crearon un grupo que se llamaba el Grupo de Ciencias de Datos en la lucha contra el coronavirus y que tuve el honor de liderar. Éramos un equipo muy diverso, compuesto por más de 20 científicos de distintas universidades y centros de investigación en la Comunidad Valenciana, trabajando muy cercanamente con los responsables políticos a nivel de presidencia. Trabajamos muy intensamente durante más de 2 años, no nos conocíamos en persona. Yo nunca había trabajado con ninguno de ellos y de ellas, pero nos vimos todos los días, muchas veces, varias veces al día, en reuniones que organizaba, obviamente, por videoconferencia. Y nuestro objetivo era suplir esta brecha que existe tradicionalmente entre dónde están los datos, dónde está la evidencia y dónde están los tomadores de decisiones. Si queremos que esas decisiones estén basadas en datos y en evidencia, tenemos que encontrar la manera de cerrar, ¿no?, esa brecha. Y en nuestro caso estructuramos el trabajo en 4 grupos o en 4 áreas, que eran todas de gran relevancia para ayudar a luchar contra la pandemia. La primera era el análisis de la movilidad humana a gran escala. Sabemos que una enfermedad infecciosa que se transmite de humano a humano, como es el coronavirus, no se convierte en una pandemia si no nos movemos. Y por eso hemos estado y estuvimos confinados durante tanto tiempo. Tuvimos la oportunidad de analizar datos de movilidad agregados y anonimizados a gran escala de toda la Comunidad Valenciana y a través de nuestros análisis de estos datos pues pudimos, por ejemplo, medir qué impacto tuvieron las medidas de confinamiento en la movilidad real de la ciudadanía, si la campaña Quédate en casa funcionó o no funcionó, si las campañas para restringir, por ejemplo, la movilidad nocturna o los cierres perimetrales estaban funcionando. ¿Qué papel tuvo esa reducción de la movilidad en la propagación del virus para poder predecir mejor cómo podía propagarse? Y también pudimos analizar el regreso progresivo a la normalidad. Una lección aprendida muy importante es que si queremos que realmente personas no expertas aprovechen todos estos análisis y conocimientos, tenemos que desarrollar herramientas de visualización que les permitan de manera intuitiva y fácil poder dar sentido, ¿no?, y aprovechar los datos.
La segunda línea de trabajo fue el desarrollo de modelos epidemiológicos computacionales, modelos en el ordenador que nos permitiesen predecir la curva pandémica, no solo bajo la condición actual, sino también bajo distintas posibles condiciones de medidas de confinamiento, vacunaciones, rastreo de contactos, etc. Cuando estábamos inmersos en este trabajo, pues se nos ocurrió quizás una idea alocada, que era presentarnos a una competición mundial llamada The X-Prize Pandemic Response Challenge, organizado por la Fundación X-Prize, que tenía como objetivo aprovechar o ver cómo se podía utilizar la inteligencia artificial para modelar mejor la propagación del coronavirus. Creamos un equipo que se llamaba el equipo Valencia IA for COVID-19 y, para nuestra sorpresa, resultamos ganadores mundiales de esta competición, siendo la primera vez que un equipo español ganaba una competición de esta envergadura. Y realmente fue un hito muy importante porque nos inspiró mucho, nos dimos cuenta de que estábamos haciendo trabajo que era relevante y valioso, no solamente a nivel autonómico o estatal, sino también a nivel mundial, y sobre todo porque los modelos que desarrollamos resultaron muy útiles para predecir de manera precisa el número de casos. El tercer grupo, la tercera línea, fue el desarrollo de modelos predictivos de inteligencia artificial para predecir la ocupación hospitalaria y la ocupación en UCI, para poder así mejor tomar decisiones de recursos sanitarios. Y la última línea fue una grandísima encuesta ciudadana que llamamos COVID-19 Impact Survey, que con más de 700.000 respuestas se convirtió en una de las más grandes del mundo y que nos permitió poder contestar preguntas que eran muy difíciles de contestar porque no había datos para ellas. Por ejemplo, qué tipo de medidas preventivas estábamos tomando, qué reacción teníamos o qué opinión teníamos de las vacunas, qué contactos la gente estaba teniendo, cómo estaban cambiando sus hábitos para intentar evitar contagiarse, etc. Un elemento muy importante para el éxito de nuestro trabajo fue esta capa de aquí arriba, que es una capa de interpretación de todos los resultados y de agregación y de traducción de todo ese trabajo científico al lenguaje más accionable, quizás más político, para que pudiese ser utilizado. Y aquí uno de los elementos más importantes fue el hecho de que una directora general dentro de Presidencia fue miembro activo de nuestro equipo durante más de 2 años y realizó muchísimo de este trabajo de traducción. Además, realizamos muchísimo esfuerzo en la divulgación científico-tecnológica para comunicar con rigor en un momento en el que las redes sociales estaban plagadas de bulos, de desinformación, de teorías conspiranoicas de todo tipo, ¿no?, sobre la pandemia, y pensamos que era muy importante poder también explicar con rigor lo que sí era y lo que no era relativo a la pandemia. Tengo un breve vídeo que explica un poco nuestra experiencia. In March 2020, the world as we know it was turned upside down. Our social relations, our joy, and our way of life were put to a halt due to the coronavirus pandemic. We suffered, but we did not give up. We decided to work together, to adapt, to move forward, to redefine our lives, and to continue creating a better world while living with the virus. A group of scientists and researchers aiming to have a positive impact on the world. We have been working together since March 2020, helping the Valencian government make better decisions during the pandemic using data science and AI. Our main goal was to enable evidence and science-driven policymaking through an innovative approach that leveraged data and the contributions of experts and citizen scientists. The motivation for our work was and continues to be to have positive societal impact and to tackle key social problems by means of data-driven machine learning methods with a participatory and interdisciplinary approach. We believe in the immense impact that we can have when we bring together scientists, policymakers, and citizens to move towards evidence-driven decision-making for social good. We hope that our experience will inspire other governments to use similar tools to support their decision-making.
Algunas de las lecciones aprendidas sobre esta experiencia creo que es importante reflexionar sobre ellas o compartirlas. ¿Por qué conseguimos tener este equipo durante tanto tiempo trabajando de manera altruista en este contexto, ¿no? Yo creo que hay varios factores que contribuyeron a ello. En primer lugar, existía antes de la pandemia una relación de confianza entre los expertos y el Gobierno, porque se había creado previamente una red de expertos y expertas en inteligencia artificial en la Comunidad Valenciana, y eso fue muy importante. En segundo lugar, había un compromiso firme por parte de la Generalitat Valenciana en el uso de los datos para apoyar su toma de políticas públicas y habían publicado antes de la pandemia, en el otoño del 19, la Estrategia Valenciana de Inteligencia Artificial, donde precisamente expresaban ese compromiso. En tercer lugar, contábamos con una persona política, de perfil político, que, como he dicho, era una fiel creyente del potencial que teníamos y que asistió a todas las reuniones diarias o varias reuniones al día para aprovechar todo nuestro trabajo, para darnos feedback y también para traducir nuestros resultados a acciones que pudiesen ser útiles para ellos. Y finalmente, cómo no, el esfuerzo sostenido de todos y todas las voluntarias, todos movidos por un mismo propósito, que era el intentar tener impacto positivo con nuestro conocimiento y con nuestro trabajo. A nivel personal, esta experiencia fue extremadamente inspiradora por muchos motivos, pero uno de ellos es que me di cuenta de que realmente el talento está en todas partes y que muchas veces donde fallamos es en identificar ese talento y en crear un entorno que permita al talento florecer, crecer, desarrollarse y realmente realizar su potencial. Y yo creo que este proyecto, donde era totalmente espontáneo, donde todos teníamos esta gran motivación, ¿no?, por ayudar, fue una oportunidad para realmente desarrollar, ¿no?, y permitir que investigadores e investigadoras brillantes pudiesen mostrar, ¿no?, toda su valía. Voy a terminar en 1 o 2 minutos, muy brevemente, pero sí que no quería concluir sin enfatizar un aspecto o una tarea pendiente que tenemos en este contexto, porque evidentemente parece todo muy positivo, ¿no? Tenemos datos, tenemos inteligencia artificial, vamos a transformar el mundo y a convertir el mundo en un mundo mejor. Sin embargo, no es tan fácil. La toma de decisiones por parte de algoritmos basadas en datos no está exenta de limitaciones. Y aquí me gustaría referir a Platón, quien hace 2400 años sorprendentemente dijo algo que hoy es muy vigente. Él dijo: una buena decisión está basada en conocimiento, no en números, ¿no?, o en datos. Y cuando estas decisiones afectan a millones de personas, surgen dilemas muy importantes. Por ejemplo, ¿quiere decir que las decisiones automáticas se van a escapar de nuestro control? ¿Qué niveles de seguridad poseen estos sistemas? ¿Cómo podemos garantizar que estas decisiones o actuaciones no tienen consecuencias negativas para las personas? ¿Quién es responsable de las decisiones? ¿Qué sucederá cuando un algoritmo nos conozca a cada uno de nosotros y nosotras mejor que nosotros mismos y pueda aprovechar ese conocimiento para manipularnos subliminalmente? Por ello, para concluir, me gustaría, de una manera muy resumida, mencionar 5 características o 5 pilares que creo que deberíamos exigir como sociedad ante cualquier sistema de inteligencia artificial que se utilice para tomar decisiones y que resumo con un acrónimo en inglés que se llama FATEN. La F es de fairness o de justicia. Deberíamos exigir garantías de no discriminación, que los algoritmos que utilicemos no estén replicando o incluso exacerbando patrones de discriminación que existen en la sociedad. La A es triple. En primer lugar, es de autonomy. Deberíamos siempre respetar la autonomía humana, un valor fundamental en la ética occidental, es decir, nuestra libertad de acción y de decisión. Además, la A es de accountability. Debería haber una clara atribución en la responsabilidad de las consecuencias del uso de los algoritmos. Y la A es de un concepto muy interesante, que es el concepto de aumento de la inteligencia. Deberíamos inventar inteligencia no para que nos sustituya, sino para que nos aumente, para que nos complemente, para que nos permita realizar nuestro potencial. La T es de confianza, trust. Sin confianza, evidentemente, no vamos a poder utilizar estos sistemas. Y también de transparencia. La E, y aquí hago un poco de trampas, es del principio de la beneficencia, es decir, maximizando el impacto positivo, con sostenibilidad, diversidad, veracidad y siempre contribuyendo al progreso. Y la E también es de educación,
La necesaria inversión en educación a todos los niveles, desde la educación obligatoria a la educación a los profesionales, cuyas profesiones se están viendo muy impactados por la inteligencia artificial, incluyendo y especialmente el sector médico, pero también educación a la ciudadanía y a nuestros representantes políticos para que podamos tomar decisiones informadas sobre esta disciplina tan importante. Y la N es del principio de no maleficencia, minimizando el impacto negativo. Precisamente para asegurarnos que la inteligencia artificial va a realizar este gran impacto positivo que puede tener y minimizamos y abordamos los retos que nos plantea, es por lo que hace 3 años me sentí motivada para crear esta fundación, la Fundación ELIS de Alicante, dentro de la Red ELIS Europea de Excelencia Científica, y tiene como sobrenombre el Instituto de Inteligencia Artificial Centrada en la Humanidad, porque nuestro objetivo es contribuir a que la inteligencia artificial realmente tenga impacto social positivo. Somos una de las 41 unidades ELIS que hay en Europa. Hay un vídeo de ELIS que no voy a mostrar porque no nos queda tiempo, pero lo más importante quizás es recordar que a lo que aspiramos es a crear una inteligencia artificial que sea socialmente sostenible, una inteligencia artificial que contribuya al progreso, entendiendo el progreso como una mejora de la calidad de vida de todas las personas, no solo de algunas, pero también del resto de seres biológicos del planeta y del planeta en sí mismo. Y concluyo con una cita de Stephen Hawking que a mí me inspiró, aunque quizás no dijo gran cosa. Él dijo: la inteligencia artificial seguramente será lo mejor o lo peor que le pase a la humanidad. Y os invito a que os unáis a nuestra causa, que es que sea lo mejor que nos ha pasado. Muchas gracias. Muchas gracias, Nuria. Aunque vamos un poquito fuera de tiempo, pero me gustaría solo hacer un comentario. Dentro de este mundo de la inteligencia artificial, un concepto que aprendí en MIT, tu querido MIT, es el concepto de collective knowledge, ¿no? Y creo que ese concepto de collective knowledge, donde la suma de la inteligencia artificial y la humana para dar el mejor fruto, es por donde debemos ir. Muchos de nosotros perdimos familiares durante la COVID y algunos, en los que me sumo, estuvimos a punto de irnos a otro país, a otro cielo, y los que lo hemos pasado de primera mano reconocemos sobre todo el esfuerzo que hicisteis y cómo la humanidad se alineó en buscar un bien común. Lástima que a veces cuando pasan estos temas cada uno vuelve a lo suyo, ¿no? Y iniciativas como la vuestra hace que eso siga vivo, ¿no? Así que no solo gracias por aceptar el premio, sino gracias por todo lo que hacéis. Un placer. Muy bien, seguimos.